Bueno, ya le damos la bienvenida al diputado Abdala. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, Humberto, Danilo, encantado. Pablo, Gracias por ¿cómo la andás? invitación. De alguna manera es un tema lógico y recurrente, diputado, si bien no es el motivo por el cual lo hemos invitado, pero estas situaciones que se están reiterando y donde tenemos entendido el Parlamento tiene allí algo como para brindarle herramientas al gobierno por algo que, bueno, nos estamos lamentablemente empezando a acostumbrar a estos fenómenos meteorológicos muy agresivos, muy fuertes, muy destructivos. Sin ninguna duda, yo creo que es alarmante y preocupante por la entidad de estos fenómenos, por la periodicidad con la que se producen y por las consecuencias que generan, ¿no? Hay que pensar que los damnificados de San Carlos, de Pan de Azúcar, son orientales como nosotros y qué Navidad habrán pasado. Y seguramente qué perspectivas para fin de año y para el tiempo que va a venir con sus viviendas destruidas. Bueno, dicen que esto fue de menor intensidad y de menor gravedad que lo de Dolores, pero se parece bastante, ¿eh? Si Sí. recién hablábamos por lo bajo de 300 techos. Sí, los colegas de FM Gente están hablando de que un relevamiento primario, no oficial, habla de 300 voladuras de techo en San Carlos. 300 viviendas en San Carlos me parece que da la pauta de la gravedad del problema. Sí. Yo creo que hay que adaptarse a esta nueva realidad. Algo decía ayer el presidente de la República y yo lo comparto. Es un tema en el que tenemos que trabajar todos. Adaptar los sistemas de respuesta sin ninguna duda. Que no digo que estén fallando, pero tal vez vayan quedando desfasados de la propia gravedad y de la propia intensidad con que estos fenómenos se producen. Y creo que a Inumet va a haber que fortalecerla como se pueda. Algún esfuerzo se ha hecho, nosotros en el presupuesto votamos recursos para Inumet, se vienen haciendo inversiones desde el punto de vista de la incorporación de nuevas tecnologías, pero por supuesto estamos muy lejos. Y yo creo que Inumet debería trabajar en algo que es la comunicación. Porque una cosa es que Inumet, yo algo de eso estuve rastreando cuando el episodio de Dolores, una cosa es que Inumet de pronto detecte el fenómeno meteorológico o advierta que van a venir tormentas intensas, pero otra cosa es de qué manera se lo comunica a la población y con qué énfasis. Porque a nosotros, si ustedes nos dan un parte meteorológico y nos dicen va a haber tormentas intensas, nos suena casi rutinario. Sí. Ahora, cuando ya se detecta un fenómeno muy especial o de estas características o de las características del tornado de Dolores, bueno, entonces ahí capaz que Inumet debiera, ya no a partir del parte meteorológico, sino de la propia palabra de su presidenta o de su directorio o de sus funcionarios, hacer otro tipo de advertencia. Sí, hoy hay algo que tenemos todos, se llama teléfonos celulares. Por ejemplo, se podría hacer algún convenio con las compañías telefónicas que cuando surja algo evidentemente grave que está por avecinarse, Exactamente. por ejemplo, emitir rápidamente un mensaje de texto a través de los teléfonos celulares. La mayoría de la población tiene teléfonos celulares. Yo creo que hay que trabajar en la comunicación también, y de eso ustedes saben bastante más que yo. Bueno, lo metemos en otra turbulencia en este caso, ¿no? Vamos a reconocer que evidentemente hace algunas horas atrás, porque nos separan horas de los anuncios realizados por el ministro de Economía, todos de alguna manera hemos mostrado nuestra sorpresa, en particular por algunos aumentos tarifarios que parecerían no acompasarse con una realidad diferente desde el punto de vista económico. Y decíamos con Danilo al principio, no todos los casos son exactamente iguales, nos parece que los entes no se están manejando de la misma manera, pero hay casos puntuales, como puede ser el de ANCAP o el de UTE, que sinceramente llaman poderosamente la atención. ¿Cómo ha tomado el Partido Nacional, cómo lo ha tomado usted personalmente cuando se realizaron los anuncios? Bueno, por supuesto que con mucha preocupación, como creo que el país entero recibió esta noticia, porque me parece que estamos hablando de ajustes que son de una magnitud muy importante, que sin duda van a impactar en el presupuesto familiar y van a impactar en la calidad de vida y en el bienestar de la población. Eso me parece que es un dato objetivo. Yo creo que aquí no podemos ponernos dogmáticos en cuanto a no aceptar que las empresas públicas, naturalmente, en determinada etapa de su actividad y con cierta periodicidad y con una periodicidad de carácter anual, normalmente esto ocurre en el mes de enero, realicen ajustes tarifarios y adecuen sus costos a la evolución de los mismos en función del tipo de cambio, del IPC, etc. El tema es que aquí ha quedado demostrado
que, bueno, además de eso, lo que hubo claramente fue una decisión de tipo fiscal, que el propio ministro, creo que con una gran franqueza, reconoció desde el inicio, porque el ministro cuando comunicó en nombre del Poder Ejecutivo, rodeado de los presidentes de los entes, en una especie de función de primer ministro que en el Uruguay no existe, pero que él parece haber asumido muchas veces, dijo claramente, esto es para contemplar los costos internos de los entes que producen bienes y servicios que después le venden a la población y además para mantener los equilibrios fiscales. Él lo dijo. Después cuando se habló de tarifazo se enojó y no le gustó mucho el término. Ahora, es evidente que en todos los casos, o en prácticamente todos, las decisiones implican cubrir esos costos y al mismo tiempo generar determinado resultado económico, incrementar las utilidades de estas empresas para que al cabo del ejercicio transfieran recursos a rentas generales, porque el gobierno tiene problemas fiscales muy severos que los arrastra desde el presupuesto nacional. Eso es un dato absolutamente objetivo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya hemos promovido, yo lo hablaba con Danilo el otro día, en la Comisión Permanente una instancia para que durante el receso puedan comparecer las empresas públicas, porque aquí a esto creo que hay que darle la mayor transparencia posible. Y a mí no me alcanza solo el debate de si esto fue un tarifazo o no lo fue. Yo creo que es muy importante que el directorio de UTE, el de ANCAP, el de OCE, el de Antel, le digan a la población cómo se compone la tarifa. Y este aumento, por lo tanto, ¿a qué obedece? Y cuáles son los costos que vienen a ser atendidos con esta decisión y cuánto es, por lo tanto, el margen que en tal caso se va a llevar rentas generales. Y para eso la información la tienen los directorios de las empresas públicas. Nosotros vamos a convocar a los presidentes de las empresas públicas con las ministras respectivas, porque por una cuestión de institucionalidad tienen que comparecer las ministras que se vinculan con esos organismos, que en este caso son la ministra Cose de Industria por Antel, por UTE y por ANCAP, y la ministra Eneida de León por OCE. Vamos a ofrecer la posibilidad de que venga el ministro Astori, si el Frente Amplio, si la Comisión Permanente entienden, bueno, que además venga Astori, que venga. Pero me parece muy importante ese objetivo de transparencia que yo creo que es bueno que persigamos, para que la gente sepa cada vez que compra un litro de combustible o paga la factura de la UTE o paga la factura de la OCE o utiliza los servicios de Antel, qué está pagando por cada peso que paga a la hora de cancelar esa factura. Hace pocas horas se reunieron los representantes políticos de la oposición en las empresas públicas con los principales referentes de la oposición en nuestro país. ¿Qué dijeron? ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Qué explicaciones dieron? Esa fue una reunión que convocaron los senadores de la oposición, sí, del Partido Nacional, del Partido Colorado, con los directores de entes autónomos. En todos los casos transmitieron que los ajustes no eran necesarios o que en tal caso estaban sobredimensionados o que había sobreprecios en la definición de los nuevos precios públicos referidos a los distintos servicios. Adelantaron también algunas cifras vinculadas con las transferencias que se espera que cada uno de estos organismos realice. En el caso de UTE se habla de transferencias por más de 230 millones de dólares este año. En el caso de Antel, yo hablé incluso con el director Delgado, que es de nuestro sector. Se proyecta que Antel transfiera 100 millones de dólares a partir de esta decisión a fines del ejercicio 2016. En el caso de OCE se habla de 30 o 40 millones de dólares. Y en el caso de ANCAP, que sabemos que es la situación de mayor fragilidad, porque ANCAP todavía tiene una situación patrimonial muy débil como consecuencia de la mala gestión que se desarrolló durante los últimos años, no va a haber transferencias en términos de trasladar utilidades, pero en la medida en que aumenta el precio de los combustibles, aumenta la facturación y por lo tanto aumenta la recaudación de IVA y la recaudación de IRAE. El director Labat, según tengo entendido en esa reunión, anunció que por concepto de estos impuestos se van a transferir 40 millones de dólares, que son naturalmente recursos que aportan los consumidores a la hora de consumir o de comprar el gasoil y la gasolina. Eso es evidente, ¿no? Ahora, diputado, uno siente, por lo menos desde un punto de vista estrictamente subjetivo en este caso, como que la capacidad contributiva de la población que además puede contribuir, ya no estoy hablando obviamente de quienes en el Uruguay ganan 10 o 15 mil pesos, como se da, por ejemplo, cada vez que hacemos una nota con los dirigentes del PIT-CNT y nos hablan de los miles de uruguayos que tienen sueldo de ese tipo. Estoy hablando de quien de repente, teniendo un buen trabajo, un buen ingreso, ve una serie de aumentos. No nos olvidemos que, si bien a gran parte de la población la modificación en el IRPF no lo va a tocar, va a haber a un grupo importante de uruguayos que de su trabajo van a tener que destinar más dinero aún para el IRPF. A lo que voy es, siento como que hubiera una clase trabajadora que es la que está sosteniendo de alguna forma
Ahora sí, ya con lo de las tarifas es para todo el mundo igual en el sentido de que esto fue parejo, pero como que da la sensación de que la capacidad contributiva del trabajador uruguayo ya llegó a un límite. O sea, ¿dónde más podemos echar mano para seguir haciendo que las cuentas cierren, que las cuentas den? Absolutamente. Yo creo que aquí lo que estamos asistiendo es a la consecuencia de un mal diseño presupuestal que estableció el actual gobierno hace muchos años, nosotros lo venimos señalando desde entonces, que implicó llevar los límites del gasto público hasta el límite mismo de la recaudación. Ahora, cuando el crecimiento de la economía se enlentece y por lo tanto se empieza a recaudar menos, el gasto es inelástico y hay que seguirlo financiando. Y ahí es donde aparecen los problemas fiscales. ¿Cómo ha pretendido solucionar los problemas fiscales al gobierno? Por la vía que usted menciona, Humberto, es decir, apelando a las capas medias de la sociedad, a los trabajadores uruguayos, es decir, a aquellos que viven de su ingreso fijo, de su salario o de su pasividad, a través del incremento de los impuestos directos, que están muy lejos de gravar a los que ganan más, es decir, teóricamente gravarán a los que ganan más, pero el IRPF, por ejemplo, que se empieza a aplicar, o el aumento empieza a regir a partir del 1 de enero, con los sueldos de febrero, por lo tanto vendrán los descuentos correspondientes, empieza a afectar a los que ganan 33.000 pesos por mes, porque ahí ya se afectan las deducciones, o sea, ya a partir de allí se va a poder deducir menos. A partir de los 50 aumentan las alícuotas. Y a veces estamos hablando de un trabajador que tiene un ingreso de 50.000 pesos por mes, nominal, por lo tanto el ingreso líquido es bastante inferior, Claro. que lo obtiene a partir del esfuerzo de mantener 2 trabajos y de, por lo tanto, complementar un ingreso que es un ingreso absolutamente justo como para atender las necesidades mínimas o básicas en función del costo de vida que tenemos en el Uruguay. Con los pasivos pasa lo mismo, que van a pasar a pagar más IAS a partir del 1 de enero. Y yo digo, eso se complementa de una forma, a mi juicio, bastante perversa, con estos aumentos de tarifas que también van a afectar al mismo segmento de la población, que es a la clase media y que es a la clase trabajadora, porque uno cuando dice clase media a veces se pretende postular el concepto de que la clase media está más o menos acomodada y que tiene capacidad de ahorro y que tiene renta. Ni tiene renta ni tiene capacidad de ahorro. Pero esos son los que van a pagar, por lo tanto, o los que van a sufrir el costo de llevar el kilovatio más allá de los costos de UTE, que UTE pidió un 4% y va a terminar subiendo un 7,5%. Esos son los que sufren el costo de esta capitalización de ANCAP que estamos haciendo todo el tiempo, porque ANCAP la capitalizamos por 622 millones de dólares hace exactamente un año, cuando se votó la ley aquella en el 2 de enero, ustedes recordarán, pero la siguió capitalizando la población durante todo el 2016 porque el petróleo estuvo por debajo de la referencia de ANCAP y los combustibles no bajaron, y la vamos a seguir capitalizando ahora porque decretan este ajuste del 8% de los combustibles y la presidenta ANCAP dice que es previendo el incremento del petróleo que se va a dar en el 2017, que no sabemos si se va a dar y que eso es absolutamente inédito. Yo fui director de Hay ANCAP. un cambio de criterio acá en ANCAP. Absolutamente. O sea, porque hasta ahora, hay que decirlo, hay que hacer honor a la verdad, hasta ahora ANCAP, o por lo menos en los meses y años anteriores, ajustaba en función de la paramétrica y si el petróleo o el barril bajaba, hacía un ajuste a la baja, si subía, hacía un ajuste a la baja en consecuencia. El tema es que este año que pasó, que se nos está yendo, el 2016, la verdad es que el barril ha estado por debajo de la referencia y nunca se ajustó. Y ahora se hace un traslado en función de lo que se espera, de expectativas. Esto lo que prueba, Danilo, es que... Digo, ahí hay un cambio de criterio. No solo un cambio, sino que yo diría que directamente la paramétrica ha pasado al olvido, si es que alguna vez existió. Porque Coya nos hablaba mucho, tú te acordás de la paramétrica, que implicaba trimestralmente revisar la evolución del precio del petróleo y del dólar y en función de eso ver si se subía o si se bajaba. Y ya en tiempos de la administración de Coya, la paramétrica claramente se empezó a desatender o más allá de que indicara que los costos habían bajado, los combustibles no bajaban, hasta que un buen día, después de la crisis que se produjo en ANCAP y de la remoción del directorio y de la asunción de este directorio que asumió en el mes de marzo, directamente se optó por manejar la tarifa al antojo de la actual conducción. Y hasta que las cuentas de ANCAP no se equilibren, no va a haber buenas noticias para los consumidores, más allá de que el petróleo se derrumbe. Eso es lo que parece absolutamente evidente y lo están demostrando estos hechos. La presidenta ANCAP acaba de decir que van a aumentar porque prevén que el petróleo suba en el 2017 y además porque hay que financiar los costos de la parada de la refinería. Sí, ahí se habló de que se para cada 5 años y que va a tener un costo de 50 millones de dólares. Bueno, pero la parada de la refinería es un acontecimiento histórico que acontece precisamente con cierta regularidad y yo no recuerdo que se hayan aumentado los precios por la parada de la refinería. Los precios de los combustibles han aumentado cuando ha subido el petróleo. Que muchas veces en el pasado, vamos a decirlo claro también, se recurrió a las tarifas
para generar un surplus o para generar una recaudación adicional. En esto creo que nadie puede alegar que es químicamente puro ni cosa por el estilo. Lo que pasa es que los que ahora aumentan las tarifas de esta forma y utilizan a los precios públicos como instrumento de recaudación, antes nos decían que esto no iba a pasar y que las empresas públicas eran instrumentos de desarrollo, eran palancas de desarrollo. El propio ministro Astori. Yo recuerdo muy bien y tengo el diario de sesiones en mi despacho cuando el ministro Astori interpeló al entonces ministro Bención en el año 2001 por un aumento de los combustibles, y en aquel momento el ministro Astori decía: las empresas públicas deben tener un desarrollo autónomo en función del cual o a partir del cual, si se generan por su actividad recursos genuinos y ganancias genuinas, está bien que eso se transfiera a rentas generales, pero no a partir de una decisión predeterminada, que es lo que ahora claramente el propio ministro Astori en los 4 casos de estas 4 empresas públicas está haciendo. Vamos a agradecerle al diputado Pablo Abdala estos minutos que ha estado con nosotros aquí en Arriba Gente. Obviamente mucha actividad y mucho trabajo veo que va a tener en el recinto Sí, parlamentario. usted no, porque usted se va, pero que los que nos quedamos vamos a tener que ir varias veces al Parlamento. Pero usted sabe que yo usted va a estar sintonizándonos me tengo que siempre. informar. No puedo llegar acá en febrero y no saber lo que Alguien pasó. tiene que reflexionar, ¿verdad? Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Vamos cerrando por aquí el encuentro que hemos mantenido junto al diputado Pablo Abdala.